Bueno, el pasado día estuvimos completando un poquito el estudio sobre los querubines en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y bueno, solamente repasar muy brevemente que sobre lo que decíamos es que los querubines tienen un inequívoco carácter judicial. ¿Eh? Los querubines son aquellos que de alguna manera capacitan a las naciones, a las potencias entre las naciones, las capacitan para actuar punitivamente, en castigo. ¿El castigo sobre quién? Bueno, solamente hace falta repasar las escrituras para poderlo ver. El castigo punitivo lo vemos en Daniel, lo vemos en Ezequiel, en Daniel es sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, y en Ezequiel es los 4 juicios terribles sobre Israel, que son los primeros 4 sellos que veremos de aquí a un par de capítulos. Porque realmente lo que debe ocurrir es que se lancen los juicios sobre Israel. Es absolutamente necesario. Ya sé que a veces cuando se habla de Apocalipsis hay muchas personas, muchos creyentes que piensan que los juicios deben de ser sobre el mundo en general. Bueno, pues no. Ya llegarán. Lo que tenga que caer sobre el mundo ya llegará. En el día del Señor, al final de la tribulación, ya llegará. Pero la tribulación es lo que nos ocupa. De todas maneras, no, eso simplemente lo adelanto un poco, porque ya nos ocuparemos sobre todo en el capítulo 6 de ello, y a partir de entonces también nos ocuparemos. Pero ya adelanto que es sobre Israel. De hecho, las profecías, ya digo, Ezequiel, Daniel, Zacarías, muchos otros profetas, lo profetizan muy, muy claramente, que el juicio sobre quien tiene que caer es sobre Israel. Y como dijimos, esto tiene 2 vertientes. El juicio tiene 2 vertientes. Lo vimos en la cruz del Señor Jesús. Lo vemos en Ezequiel 14, versículos 21 y 22. El juicio es en su carácter querubínico y también es en su carácter serafínico. Los querubines por un lado, los serafines por otro. Ellos son seres vivientes y se llaman querubines cuando hay un juicio inminente sobre Israel, concretamente. No solo sobre Israel, pero principalmente sobre Israel. Se llaman serafines cuando lo que hay es juicio, evidentemente, pero una necesidad imperiosa del hombre de purificación. Querubines, castigo punitivo; serafines, purificación. Lo resumimos así muy brevemente, pero bueno, lo hemos ampliado. Ya volveremos a tocarlo más adelante, a medida que vayan pasando los capítulos más. Capítulo 5 y sobre todo capítulo 6. Lo tocaremos un poquito más esto, pero así es. De tal manera que en este juicio que tiene que caer sobre Israel se efectúan 2 cosas a la vez, inseparablemente. Como hemos dicho, el castigo punitivo sobre Israel de parte del Señor y la purificación de Israel. Es decir, castigo sobre todo Israel, incluyendo a los mártires de la tribulación, y diremos, ¿son santos? Sí, incluyendo a ellos. Sobre ellos también caerá. No olvidemos que el periodo que se iniciará de la tribulación es evangelio también, pero es el evangelio eterno. Es el evangelio, aquel evangelio que hemos dicho otras veces, que predicó Juan el Bautista también al Señor Jesús. Es decir, arrepentíos porque viene ya el reino prometido, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino prometido, el que se debía instaurar en la tierra. De ahí aquella multitud que cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén montado en aquel burrito, pues lo reciben con palmas. En el capítulo 7 volveremos a ver a una multitud con palmas. Pero decía hace un momento que lo recibieron al Señor Jesús cuando en su famosa entrada en Jerusalén, lo recibieron con palmas. ¿Por qué? Porque recibían aquel que debía de establecer el reino. Bien, retomando nuevamente otra vez el tema de los seres vivientes, es decir, querubines y a la vez también serafines, siendo el mismo tipo de seres, los seres vivientes, es más, no siendo simplemente los mismos tipos de seres, sino que tanto en Ezequiel como en Isaías
como aquí, en Apocalipsis, se trata de los mismos seres. No el mismo tipo, sino los mismos seres. Siempre se actúa en juicio. Repitamos rápidamente. Los querubines, es decir, los seres vivientes en forma querubínica, como querubines, lo que anuncian es un juicio inminente. ¿Por qué? Porque ellos son los que capacitan de alguna manera las potencias a las naciones, concretamente a las naciones potencia, concretamente las capacitan a ellas para el juicio punitivo de Dios contra Israel. Se llaman serafines y aquí en Apocalipsis se unen los dos tipos, en este seres vivientes, los dos tipos, en su carácter también serafínico, porque también hay una necesidad del hombre de purificación. Ojo, la purificación se establece, se hace de la misma manera, a través del fuego, a través del juicio. Esa purificación, eso ya lo veremos. De hecho, ya lo vimos en Ezequiel, pero ya lo veremos un poquito más adelante, que lo citaremos otra vez, en Ezequiel capítulos 14 y capítulo 14, versículos 21 y 22, en los cuales en el versículo 21 se establece que habrá un juicio contra Israel. Los cuatro terribles juicios que se han llamado y que salen en Mateo 24 y también aquí en Apocalipsis capítulo 6. Los 4 terribles juicios sobre Israel. Eso dice el versículo 21 del capítulo 14 de Ezequiel. Y el versículo 22, inmediatamente, porque continúa diciendo, lo que establece Ezequiel, lo que establece el Señor, es que ese mismo juicio, o mejor dicho, en ese mismo juicio, el Señor extraerá un remanente de entre el puro pueblo de Israel, que será su remanente, aquellos que entrarán en el reino glorioso del Señor, cuando establezca el reino. Bien, aquello que fue profetizado y que ocurrirá en el mismo juicio, aquello también pasará aquí. Lo veremos, esos dos versículos los veremos manifestados en los capítulos 6 y 7. Ya los tocaremos un poquito más adelante. Pero simplemente era para hacer memoria un poquito de lo que representan los seres vivientes, en este caso, en su forma querubínica y en su forma serafínica. Es decir, los dos convergen. Los querubines de Ezequiel y los serafines de Isaías convergen aquí porque son los mismos. Simplemente que se establece que este juicio sirve para dos cosas. Para el castigo punitivo y a la vez para la purificación, para tomar a través de ese castigo, utilizando ese mismo castigo, para tomar un remanente de entre el pueblo. Y decíamos que los seres vivientes tienen un carácter judicial, de capacitación judicial sobre las naciones, porque su acción, realmente la acción de los querubines, es providencial. No es una acción directa. Los querubines no son ejecutores. Para ejecutores tenemos a los ángeles, o mejor dicho, los ángeles son representantes de los ejecutores. ¿De acuerdo? Es como en Apocalipsis 2 y 3, que se dice, escribe a tal ángel, y le dice, yo sé tus obras, le dice al ángel, yo sé tus obras. Claro, el ángel no efectúa obras, las efectúa sus representados. Pues aquí lo mismo. Aquí, los ángeles, cuando toque, cuando llegue el capítulo 7, veremos cómo comienzan a actuar. Pero esa es la diferencia entre los ángeles y los seres vivientes, que lo que hacen los seres vivientes es capacitar a las naciones, y los ángeles son los representantes de los ejecutores. Cuestión judicial, cuestión ejecutora. Dos cosas diferentes. Lo observaremos ya después a partir del capítulo 6 y capítulo 7. Decíamos que la acción providencial de los seres vivientes es que el castigo sobre Israel se efectúa siempre, como antiguamente también ocurrió, siempre a través de las potencias o potencia nacional de aquella nación, de aquel imperio establecido en la época correspondiente. Aquí ya sabemos cuál será. El imperio romano redivivo, la bestia. Y ahora ya podemos ir directamente a los versículos que nos quedan, que es el versículo del versículo 9 a 11. Los leeremos ahora mismo porque los vamos a tocar directamente. Dice, y cuando los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Cuando arrancamos el capítulo 4, este capítulo 4, ya comenzamos a ver que de lo que trataba el capítulo 4, el tema de este capítulo 4, igual que el capítulo 5, capítulo 4 y capítulo 5 son los derechos del Cordero a algo, son los derechos de él, abrir los sellos y a tomar el poder y la honra y la gloria y la alabanza, todo. En este capítulo 4, en esta primera parte de sus derechos, su primer derecho, aquí al final del capítulo, igual que al principio, al final de este capítulo 4, en el versículo 11, se nos muestra una vez más, como hemos dicho, el primer derecho, bajo el que reclama el trono del mundo, porque es lo que viene a reclamar, el trono del mundo, el trono de todas las cosas. Viene a reclamar el Señor, no solamente el de Israel, el de todas las cosas. Y el primer derecho bajo el que reclama el trono del mundo es en base a su derecho de creación. Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas. Porque tú creaste todas las cosas. Por eso tienes el derecho. De eso se trata. El derecho, su derecho de creación. Por derecho de creación. Ya veremos en el capítulo 4 otro tipo de derecho. Pero de entrada muy importante en este capítulo. Derecho de creación. Por lo tanto, adoran a Dios y le reconocen ese derecho. ¿Por qué? Pues porque Cristo viene a reclamar su derecho. El derecho del Creador. Porque Él es el Creador. Y ahora hemos citado estos versículos, hemos leído los versículos 9 a 11. Contemplemos la escena, esa escena que se nos plantea ahí delante, los seres vivientes, los ancianos, adorando al Señor, ¿no? Fijémonos cómo, de alguna manera, no existe ninguna manifestación de aquello que nos beneficia a nosotros. No hay ninguna manifestación de que nosotros recibimos salvación, o nosotros recibimos promesas, o nosotros recibimos arrebatamiento. Aquí no hay esto, en estos versículos del 9 a 11. No hay nada de esto, no hay nada de lo que a nosotros nos beneficia. No hay nada de lo que significa nuestra gloria. Realmente, en estos versículos de lo que se ocupan, los seres vivientes y los ancianos, no olvidemos que los ancianos nos representan a nosotros, de lo que se ocupan es de la gloria de Cristo. Es lo que les importa. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente es lo que más importa. Lo que importa. Lo que importa no es tanto nuestra gloria. No es tanto la gloria y las promesas que nosotros recibiremos. Sabemos que nuestra gloria ya está completa en el momento en que observamos a los ancianos, los que llevan las coronas estéfanos de vencedores. Son los que llevan las coronas que se les prometió. Se les daría esas coronas y se les sentaría en el trono del Señor. Ya aquí la observamos como recibidas. Por lo tanto, no ha lugar en esta escena para contemplar o para algún tipo de manifestación que signifique nuestra gloria. Nuestra gloria, aunque sea compartida con el Señor, las promesas que recibimos, nuestra posición como sentados en los lugares celestiales, ningún tipo de alabanza o de reconocimiento en cuanto a eso. Porque lo que importa verdaderamente aquí, otra vez lo repetimos, es la gloria del Señor. Que todas las cosas se postren a la gloria del Señor. Esta es la escena que tenemos ante nosotros. Es más, no solamente se establece como algo por encima de todas las cosas la gloria del Señor y sus derechos, su derecho de creación en este caso. Incluso los ancianos reconocen que sus coronas no les pertenecen.
las lanzan delante del Cordero, porque sus coronas no les pertenecen, ni siquiera eso. Las coronas que han recibido, ellos dicen, no nos pertenecen, son tuyas por derecho. Tú eres quien nos las ha dado, es decir, tú, el Señor, es quien ha imputado justicia a los ancianos. Es el Señor quien nos ha imputado justicia a nosotros. ¿A partir de qué? A partir de su sacrificio, de su pacto unilateral, en el cual no pasamos nosotros. Nosotros simplemente somos aquellos a los cuales se nos aplica la bendición del pacto. Al igual que Abraham, cuando se estableció el pacto con él no pasó por en medio del animal partido por la mitad, sino pasó el Señor mismo, se vio la antorcha como pasaba sola, estableciendo el pacto unilateral. Aquí, asimismo, con nosotros. Cuando digo nosotros, no me refiero simplemente a la Iglesia, en este caso a los ancianos que nos representa a la Iglesia. A la Iglesia ya arrebatada y vista en el trono con el Señor. Pero no solo nosotros, porque el sacrificio de Cristo en la cruz abarca mucho más que la Iglesia. La Iglesia es una mota, es algo más, simplemente, es la esposa. Pero abarca mucho más, abarca a Israel, abarca el reino prometido, abarca las promesas a Israel, el cumplimiento de todo el pacto abrahámico, incluyendo al pacto de David, el pacto del trono, incluyendo al pacto palestino, el pacto de la tierra, incluyendo muchas cosas, incluyendo lo más importante, todo el despliegue del nuevo pacto, el cual es el cumplimiento del primero, del pacto abrahámico. Y no solamente eso, abarca más, porque cuando llegue la tribulación y la Iglesia ya no esté en ella, abarcará también, no a las naciones, pero sí a todos aquellos que surjan, que salgan de las naciones y acepten la sangre de Cristo como el modo de obtener su alma, ¿no? Y salvación. Por eso digo que echan sus coronas porque no les pertenece al Cordero. Él es quien les ha imputado justicia a través de un pacto unilateral, sin ni siquiera contar con ellos. ¿Por qué? Pues porque si el Señor cuenta con nosotros, nosotros no estaríamos salvados. Si nosotros tuviéramos que cumplir algún tipo de pacto, como así tuvieron que hacer los israelitas en el desierto y posteriormente también en su nación, pues ya veríamos lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pues lo mismo que los israelitas. Hubiéramos sido desgajados, como fueron ellos lo vemos en Romanos 11, ¿no? Y para finalizar, digamos, esta valoración, lo que observamos, no solo en los seres vivientes, porque los seres vivientes manifiestan cosas, pero nos importa mucho la manifestación de los ancianos, porque se sienten más felices en la manera de expresarse, se sienten más felices de la gloria del Señor que de la suya propia. Y ojo, que la gloria de la cual están participando los ancianos es una que nosotros creemos en fe, la esperamos, pero participar de la gloria que tienen aquí los ancianos, ya lo describimos en su momento, ya continuaremos, ¿no? Pero no solamente son aquellos que han sido arrebatados, sino que además han recibido unas coronas de vencedores, se han sentado junto con el Señor en su trono, y encima se les ha otorgado el ser los sacerdotes del trono celeste. No, veremos otro tipo de sacerdocio más adelante, de otros, pero este es superior, el que ostentan los ancianos. Este sacerdocio es superior. Quiero decir, el honor y la gloria a la cual pertenecen y la cual les envuelve en estos momentos aquí, en estos versículos, es tremendamente grande. No olvidemos el versículo aquel de la escritura aquella de Zacarías, en la cual dice de los ancianos, cuando habla del retoño, habrá un retoño que llevará las insignias de Jehová y se sentará en el trono. Y tendrá además al lado de su trono, o mejor dicho, mejor traducido ahí en Zacarías, mejor traducido es no al lado, sino en su trono, tendrá en su trono juntamente con él al sacerdote, al sacerdocio. Y además, no solo eso, sino que habrá entre los dos consejo de paz, eso dice Zacarías, consejo de paz. Lo que el Señor establezca
en el ministerio, en todo ese ministerio que tendrá cuando llegue el momento, de alguna manera lo tratará con los ancianos. Habrá consejo de paz entre ambos. Lo tratará con los ancianos. Todas esas cosas que después tengan que aplicarse lo tratará con ellos. ¿Por qué? Porque tendrán la misma mente. No habrá diferencia. Los ancianos son aquellos que están más cerca del trono de Dios, porque están en el trono de Dios, no como dice la traducción, estarán al lado de, no están al lado de, estarán en el trono. En el trono, dice el original, y nosotros lo sabemos, estaremos sentados junto con en el trono, lo más cercano a él. Por lo tanto, quiero decir que la cercanía es inmensa. Perdonad que haga toda esta digresión, pero realmente lo que quiero enfatizar es la gloria tan grande que ostentarán los ancianos, que ostentaremos nosotros, la Iglesia. Pues a pesar de aquella gloria, los ancianos, en esta situación de perfección absoluta que están en el trono del Señor, no solamente le rinden loores y alabanza de manera enorme, de manera maravillosa, sino que encima cogen las coronas que les han sido concedidas y las echan delante del trono, delante de él, porque les pertenece al Señor. Lo reconocen absolutamente todo. Definitiva, para ellos es muchísimo más grande la gloria del Señor que cualquier cosa, quiero decir, ya no como algo técnico, sino como sentimiento. El sentimiento de los ancianos es que la gloria del Señor para ellos les llena tanto, es tan grande, que su gloria, la gloria que ellos tengan, es absolutamente nada en comparación. Por lo tanto, exaltan al Cordero por encima de todas las cosas, por encima de ellos, y además absolutamente felices de ello, contentos. Y esto nos hace, regresando un poco a nuestra posición actual, es decir, a la posición de los creyentes hoy en día, en medio de este caminar que tenemos de los últimos tiempos, pues nos hace recordar o aflorar una anomalía en nuestras vidas. En las vidas, no hablo de cada uno de nosotros, me refiero en general, los creyentes en general, de los buenos creyentes en general. Hay una anomalía en estas nuestras vidas. Y la anomalía es que valoramos más nuestra salvación, valoramos más las promesas o incluso nuestra ciudadanía celestial, las cosas que se nos han prometido, lo valoramos más que su propia gloria. Ya sé que estas palabras que yo digo ahora, seguro que habrá quien diga, hombre, no es así. Pues maravilloso que no sea así. Pero en el fondo sabemos que sí, que enfatizamos demasiado lo que yo necesito, que es la salvación, lo que yo voy a obtener, que son las promesas, mi lugar, la gloria de la Iglesia arrebatada, cuando realmente nuestra misión no es pregonar o proclamar la venida del Señor a recoger a su Iglesia. No es lo que proclamamos. Esto lo decimos y lo enseñamos como doctrina, pero realmente lo que proclamamos es su venida en gloria. Cuando decimos la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ese ministerio sacerdotal de la Iglesia en nuestro tiempo, lo que estamos haciendo es decir que Él vendrá en gloria. Ese es nuestro ministerio conforme al nuevo pacto. Cuando se nos dice, sois ministros del nuevo pacto, nuestro ministerio es un ministerio de la muerte del Señor, proclamáis hasta que Él venga. Ese es nuestro ministerio sobre el nuevo pacto. Y es importante. Proclamamos que Él vendrá en gloria, porque eso es lo que proclamamos. Su muerte y su venida, en juicio, pero en gran gloria. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué son sus beneficios concedidos a nosotros? Los beneficios que Él nos concede. ¿Qué son en comparación a su propia gloria? Nada, nada. Para nosotros son maravillosos, pero contemplar su propia gloria, eso sí que es maravilloso. Y si nos es concedido entender esto, el poder mirar hacia Él, no vemos, pero miramos hacia arriba y pensamos, nuestra gloria es grande, pero la gloria del Señor, poder contemplarla, eso sí que es grande, eso sí que es magnífico, incluso para nosotros, para nuestros ojos espirituales. Es algo maravilloso, eso sí que nos llena.
Las promesas se nos serán concedidas y nos alegramos por ello porque es magnífico, pero poder pensar en la gloria del Señor, que Él lo merece todo y podérsela dar a Él, esto sí que nos da un subidón, nos hincha nuestros corazones. Y poder contemplarlo así también es un don del Señor, es un don del Espíritu. El conocimiento de esta solemne verdad es de una magnitud importante. Y sin asumir esta verdad, el creyente no podrá entrar y salir y hallar pastos. Porque de eso se trata. Así podremos entrar y salir y hallar pastos en el Señor y en su Padre, en nuestro Padre. Entrar y salir y hallar pastos siempre. Sin asumir esta solemne verdad no podremos. Como hemos dicho, no es no es mi salvación. Es su obra de redención. Y no son las promesas que recibiré, sino mirar a quien las efectúa. Y no es el poder gozar de la gloria, sino el contemplarlo a Él en toda su gloria. Hay un himno antiguo que dice en una de sus estrofas, que la esposa, en la traducción, ¿no? La traducción es un himno inglés, si no me equivoco, la traducción, más que como se ha traducido, la traducción al castellano sería: la esposa no mira sus vestidos, sino el rostro de su esposo amado. Contemplaré no mi gloria, sino mi rey lleno de gracia, no la corona otorgada por él, sino sus manos traspasadas. Y termina diciendo: el Cordero es toda la gloria de la patria de Emanuel. Es magnífica, ¿no? Esta estrofa es magnífica. Ilustra de alguna manera lo que estamos diciendo, ¿no? Y sí, claro que nos gozamos y nos alentamos con las palabras de sus promesas para nosotros, naturalmente, porque además se nos ha dicho que nos alentemos con estas palabras, de lo que es para nosotros, porque eso nos da aliento. Pero lo que decimos en estos momentos es: subamos el escalón espiritual, o mejor, más aún, subamos al piso de arriba. Dejemos el piso de abajo ya de una vez. Subamos al piso de arriba. Y entendamos que el verdadero gozo está en la contemplación de su gloria. Y esto no se puede razonar. No se puede razonar. Solo se puede recibir. Desear entenderlo no es suficiente. Es imprescindible querer hacerlo. Y tenemos una escritura al respecto de esto, de que desear entenderlo no es suficiente. Es imprescindible querer hacerlo. Lo tenemos en Juan, en su capítulo 7, que dice, en uno de sus versículos, dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Son palabras del Señor. Se lo decía a aquellos manifestándoles estos, lo que está diciendo prácticamente, no es necesario interpretar mucho. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. No el que quiera entenderla. Diré: Señor, yo quiero entenderlo. No es suficiente. No vas a entenderla jamás, la doctrina. ¿Quieres hacerla? Sí, la quiero hacer. Entonces la comprenderás. Entonces la comprenderás. Porque cuando dice en Mateo 5, el que busca, encuentra, el que pide, recibe, al que llama, se le abrirá, no es buscar, pedir o llamar sobre conocimiento. Quien quiera conocimiento no lo obtendrá. Quien quiera conocer por conocer no lo obtendrá. Quien quiera hacer la voluntad del Señor conocerá la doctrina. Conocerá si la doctrina es de Dios. Lo sabrá. La conocerá. Pero es necesario querer hacerlo. No estamos hablando de cumplimiento de ningún tipo de mandamiento ni tonterías por el estilo. Perdonad que lo diga así, ¿eh? Es más que nada para establecer rápidamente que el tema del legalismo fuera de aquí. No es cumplir. Aquí hay un mandamiento, aquí hay otro mandamiento, cumpliremos. No, esto no. En todo caso, deberíamos cumplir los mandamientos del Espíritu, pero el Espíritu no tiene mandamientos. El Espíritu seduce, atrae y dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que dice el Espíritu. Así que poco mandamiento hay aquí. O sea, eso es lo que el Señor quiere. No se trata de querer cumplir mandamientos ni cosas
estipuladas de letra. Se trata el que quiera hacer la voluntad de Dios, sin mandamientos, en abstracto. El que quiera hacerlo, es decir, el que desee al Señor, el que desea al Señor, y si desea al Señor es desearlo todo, su voluntad, ese conocerá, ese sabrá. Y bien, finalizando ya este capítulo, hemos dicho que lo que se establece, como finaliza el capítulo, es diciendo que él tiene el derecho de tomar todas las cosas, de abrir los sellos y, por lo tanto, tomar el trono del mundo de todas las cosas creadas. Es su derecho de creación. ¿Por qué? Porque él creó, y como creó, tiene derecho a ello. No solo creó, sino sustentó también, sustenta, ¿no? Él tiene derecho a ello. Vamos a ver, para finalizar, unos versículos. Juan capítulo 1. Es un poco largo, del versículo 1 al 51, pero yo lo he recortado para tocar lo que nos importa más, ¿no? Dice en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora a Colosenses, al primer capítulo. Dice del Señor, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en él, y él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto tuvo a bien el Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Y también la escritura que hay en Hebreos, que también confirma estos últimos 3 versículos de Apocalipsis 4. Hebreos capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Fijémonos aquí en esta carta a los Hebreos nuevamente. A quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Fijamos cómo conecta las dos cosas. Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los enrollarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
esta es la posición que tiene ahora el Señor y que se manifestará una vez más, pero ya no como el tiempo de la paciencia que tiene ahora, esperando, sentado a la diestra del poder de Dios, esperando que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando llegue la tribulación, habrán comenzado ya el reloj de la cuenta atrás. La última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 habrá comenzado y ya no habrá más tiempo. Se ejecutará todo. De momento, a pesar de que estamos desgranando el Apocalipsis y hablamos muchas veces, lo explicamos muchas veces como si estuviéramos en él, ¿no? Para hacerlo más claro, ciertamente es verdad que leemos y hay temor. Hay temor reverente cuando leemos las cosas de Apocalipsis, pero recordemos que hoy que estamos desgranando estas cosas de Apocalipsis, todavía estamos en el tiempo de la paciencia de Jesucristo. Todavía estamos en aquel tiempo, es decir, en este tiempo, en el tiempo de la paciencia, en el cual todavía pueden acudir almas al Señor a ser salvadas. Y como dijo en cierto lugar, he aquí ahora el día, el tiempo de la salvación. Cualquiera que escuche este vídeo, que lo entienda. Que entienda que he aquí el día aceptable, el día de la salvación. Aquel día en el cual el Señor dijo, buscad a Dios, llamadlo, en tanto está cercano. ¿Por qué? Pues porque vendrán días en el cual ya no podrá ser hallado. Y si ya es tremendamente difícil convertirse, porque hay que estar llamado, porque hay que ser seducido por el Espíritu del Señor, porque alguien puede decir, yo me convierto ahora mismo. No, no puedes hacerlo. Tienes que ser llamado, tienes que ser seducido por el Señor. Tienes que entrar en un terreno, en el terreno de Él. Es necesario esto. Si eso es tremendamente difícil, hoy, en nuestro tiempo, cuando llegue la época tribulacional, no será difícil, será mucho más que difícil, porque los juicios se desgranarán. Se desgranarán sobre el pueblo de Israel, sobre justos e injustos, sobre aquellos que morirán e irán al lugar que le corresponde, un mal lugar, como aquellos que serán recibidos en los cielos en el tiempo del martirio, aquellos mártires, los santos, los justos. Y también habrá otros, que ya los veremos en Apocalipsis 7 también. Habrá aquellos que serán los sellados entre las tribus de Israel, los justos, que esos sí pasarán en la tribulación y serán recibidos, o mejor dicho, están para recibir al Mesías en su entrada. Con palmas también después lo recibirán aquellos que hayan escuchado la predicación de los 144.000 de este remanente. Aquellos también lo recibirán. Es decir, pero lo recibirán habiendo pasado la tribulación. Juicios muy gordos, muy grandes, terribles. Y son necesarios que acontezcan. Pero hoy nos podemos quedar que hoy no es el día de la visitación del Señor. Hoy es el día de su paciencia. Y con esto damos por terminado el capítulo 4. El próximo día haremos el capítulo 5 y si hay algún comentario o alguna pregunta o cualquier consideración, puedes abrir las líneas. No hay ningún comentario. Bueno, yo un poco nos dice que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ¿no? Entonces los 24 ancianos se postran, ¿no? Delante y tiran las coronas, ¿no? Y yo pensaba un poco, pues que en cierta manera es la mejor manera que tienen, ¿no? De honrar al Señor. Me refiero que lo que tienen, lo más valioso a lo mejor, ¿no? Que es lo que recibimos en sí del Señor, pues a los pies de Él, ¿no? En cuanto a nosotros, a lo que nos toca hoy en nuestros días, sí, ciertamente. Tenemos que tener en cuenta que los seres vivientes, hemos dicho muchas cosas de los seres vivientes, ¿por qué? Porque los seres vivientes implican muchas cosas, es muy amplio, ¿no? Nosotros intentamos resumir lo máximo posible, pero los seres vivientes, como ya establecimos hace ya unos cuantos estudios, los seres vivientes son portadores de los atributos del Señor. Ellos manifiestan la gloria, la justicia y la santidad de Dios. Por eso, en el contacto
en el contacto de los querubines, de la gloria, de la justicia, de la santidad de Dios, con el pecado, con la tierra, es decir, el Señor viene, la ira del Cordero. Cuando hay este contacto con la tierra, todo humea, es como un horno, hay fuego. Por eso hablamos de que cuando se vean los querubines, hay una manifestación de juicio inminente. Pero es por causa del pecado del hombre, no por ser en sí mismos los querubines así, porque los querubines lo que manifiesta es una cosa grandiosa, magnífica y digna de toda alabanza por nuestra parte y digna de toda contemplación, no de nuestra parte, sino de todo el mundo, de toda la creación, que es los atributos del Señor, porque ellos llevan encima los atributos del Señor, son portadores de estos atributos. Y en algunos casos casi podemos ver que son los mismos atributos de Él. Justicia, santidad y gloria. Es magnífico. Entonces, cuando se manifiesta, porque los seres vivientes se manifiestan, cuando se manifiestan los seres vivientes, es decir, la gloria, la santidad y la justicia de Dios, diciendo, digno eres, Señor, de tomar tal, pues, ¿qué deben de hacer los seres vivientes, los ancianos? Y nosotros, en cualquier momento, echar las coronas delante de Él, ¿no? O sea, delante de esos atributos, no podemos hacer otra cosa que caer a los pies de Él. Es maravilloso. En cierta manera, un poco, ¿no? Es lo que le pasó a Juan cuando lo vio, ¿no? Que cayó a sus pies, ¿no? Sí. En este caso, en el caso de Juan, es el mismo caso de Daniel y el mismo caso de Isaías. Ellos cayeron, pero cayeron en debilidad. ¿Eran santos por parte del Señor? Sí, naturalmente. Pero siendo santos, cayeron en debilidad. Si no hubieran sido santos, estos hermanos nuestros, ¿no? Me permito llamar hermano también a Daniel, ¿no? O sea, si no hubieran sido santos estos hermanos, hubieran sido fulminados. Pero ellos, ¿qué ocurrió? Cayeron en debilidad por causa de su debilidad. Aquí vemos el contraste con los ancianos. Los ancianos no caen en debilidad. Tiran sus coronas delante de Él. Se sientan absolutamente felices, pero la justicia, la gloria y la santidad divinas en contacto con los ancianos no produce nada, ningún mal, quiero decir. No produce mal absoluto. En cambio, a nosotros, que todavía esperamos, si recordáis, hemos hablado de eso también, esperamos la redención del cuerpo. Eso es lo que esperamos ya, la redención del cuerpo. Porque la otra redención ya la tenemos en herencia. Menos mal que no la tenemos nosotros, la tenemos en herencia, pero la posee el Señor. La tiene guardada, reservada para nosotros, la salvación. Pero esperamos la redención del cuerpo, cuando seremos revestidos. Cuando seremos revestidos. Por esto, a los ancianos se les ve, en este capítulo 4, hacia el mediado del capítulo 4, se les ve con las ropas llamadas imatia. Esas ropas blancas, imatia en griego, que lo que son unas ropas externas, es decir, que de alguna manera revisten. Pues esto es lo que nosotros esperamos, ser revestidos, igual que los ancianos. Los ancianos se les ve revestidos y por lo tanto ellos están revestidos, por lo tanto glorificados. Por lo tanto, no tienen ningún problema de estar delante de la presencia, de la justicia, de la santidad y de la gloria del Señor, de la potencia divina. No tienen ningún problema, al contrario, es maravilloso para ellos. Nosotros representados en Juan, representados en Daniel, representados en Isaías, cuando ven la gloria divina, ¿qué ocurre? Que caen como muertos, caen en debilidad. Y es necesario que sean sostenidos para no caer en debilidad. ¿Por qué? Ellos no mueren, porque ellos han recibido su alma. Ellos han recibido una salvación. Pero caen en debilidad porque aún no han recibido la redención del cuerpo. No obstante explicado esto, sí, ciertamente es como tú dices también en un sentido, que de alguna manera caemos ante Él, ante la gloria, la santidad y los atributos. Perdón, sí. Bueno, en una sería por esa condición todavía de no estar revestidos, y en aquellas por amor, por tal, y la una puede ser por temor, ¿no? Porque hay el temor en el sentido de que está la carne o que está el pecado todavía ahí. Ciertamente. Sí. Nosotros esperamos ese día. Claro,
nosotros sí que somos capaces de caer delante del Señor, pero caer en adoración, ¿no? Hay una expresión que es que nosotros lo que hacemos a veces es una expresión, ¿no? Una expresión que utilizo yo a veces es que nosotros cuando oramos al Señor o venimos el primer día de la semana, el domingo, ¿no? Al culto del Señor, lo que hacemos es venir a arrodillar nuestros corazones, un lenguaje figurado, ¿no? O sea, nosotros nos postramos nuestro corazón delante de Él. Porque tenemos al Señor, ¿no? Allí donde están 2 o 3 reunidos a mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, estoy en medio de ellos. Pero el tiempo en el cual estos ancianos estarán allí en el trono del Señor, aquel tiempo, los que nos prefiguran, porque son estos ancianos, son la Iglesia los que nos prefiguran, nosotros ahora ya lo adelantamos de esta manera. Ya lo adelantamos de esta manera, porque será un tiempo maravilloso. El tiempo en el cual nosotros podremos postrarnos delante del Señor, como hacemos ahora, en lenguaje figurado, porque postramos nuestro corazón ante Él, nuestra adoración ante Él, pero en aquel tiempo podremos hacerlo de una manera plena, es decir, sin el pecado que nos asedia, como dice la Escritura, el pecado que nos asedia, sin el pecado que nos asedia. Porque ahora mismo nosotros hemos recibido nuestra alma, la hemos recibido, es decir, quiero decir que la hemos recibido, cuando digo lo hemos recibido la salvación. Nosotros hemos recibido nuestra alma, hemos sido salvados. Pero nos falta algo más. El Señor ha quitado de nosotros, ha quitado no el pecado, ha quitado la culpabilidad del pecado. El acta decretal que contenía nuestros pecados fue clavada en aquella cruz. Aquella cruz contenía el acta decretal de nuestros pecados y fue clavada en aquella cruz. Por lo tanto, la culpabilidad del pecado es quitada. El que acusaba ya no nos puede acusar. No hay acción querubínica sobre nosotros, porque ya hubo acción querubínica sobre el Señor en la cruz. Sobre nosotros no hay acción querubínica. Es decir, no hay necesidad de nada. Él cumplió la acción querubínica sobre él y la serafínica. Las dos cosas las cumplió en la cruz. De manera que a nosotros se nos imputan las dos cosas. Pero, con todo ello, lo que es cierto es que el Señor ha quitado la culpabilidad del pecado de nosotros. Nosotros ya no somos llamados culpables. Es más, somos llamados más que eso. Somos llamados santos. Santos. Para siempre. No debemos llamarnos pecadores. Los que hemos sido rescatados no podemos ser llamados pecadores. A veces decimos, es que somos pecadores. No, nosotros no somos pecadores. Repasemos al apóstol Juan en el Evangelio y también en sus cartas y veremos cómo nos dice que nosotros no somos pecadores. Ya, el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo cumplió. Ahora bien, lo que ha cumplido es que ha sido quitada de nosotros la culpabilidad del pecado. ¿Qué nos falta? La presencia. Nos falta que sea quitada la presencia del pecado en nosotros. La misma presencia. Eso ocurrirá cuando estemos con el Señor, cuando estemos en la posición de los ancianos, con Él, juntamente con Él. En cierta manera, cuando estemos en su presencia es cuando será completado todo, ¿sabes? Porque Sí. estaremos con Él. Sí, ¿por qué? Pues porque también, pues nosotros decimos, hombre, lo ideal sería que ya que ha quitado de nosotros la culpabilidad quite también la presencia del mismo pecado. Pero bueno, si quitase la presencia del pecado, ya no estaríamos sujetos a las debilidades de este mundo. Y es necesario estar sujeto, como ya establecimos con el apóstol Pablo, es necesario. El Señor quiere debilidad en nuestras vidas, porque solamente a través de nuestra debilidad Él manifestará su poderío, su poder. Por eso le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario que continúes con el aguijón. Por eso el Señor... José María, Sí. ¿eres tú? Sí. Sí. A ver, yo estoy pensando en este estudio de Apocalipsis, que ciertamente llegaremos a la gran tribulación, que todavía no está aquí, ¿no? Sino que está más adelante en los capítulos sucesivos. Ahora bien, de Apocalipsis pensamos en la gran tribulación. Uh-huh. Sin embargo,
la iglesia de Tesalónica, en su primera carta y en su primer capítulo, Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Creo que lo conocerás. Uh-huh. Bueno, ahora casi yo me pregunto y digo, ¿cómo ves tú? ¿Qué diferencia ves tú de una gran tribulación apocalíptica a la gran tribulación en la que la iglesia de Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran tribulación? ¿Entiendes? Sí. Evidentemente no estamos hablando de la misma tribulación, ¿no? Evidentemente. Sí, esto ya lo creo yo. Sí, la gran tribulación, o sea, esa gran tribulación a la cual se refiere a penurias que padecieron, porque era necesario que se cumpliesen esos padecimientos en el apóstol Pablo, ¿no? Entre otros, era necesario que se cumpliese, pero mira, ya establecimos también, o mejor dicho, ya estableció Pedro, para hacer, digamos así, un repaso un poco rápido, ya estableció Pedro en el capítulo 3, si no me equivoco, del libro de Hechos, estableció que no debía de haber arrebatamiento, o mejor dicho, él no lo establece, simplemente es que Pedro no sabía que debía haber arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no tenía que haber habido arrebatamiento de la iglesia. Lo que tenía que haber habido era, según Hechos 3, que los judíos se convirtiesen, es decir, recibiesen al Mesías. Si lo hubieran hecho, si se hubieran arrepentido, el Señor, Dios, hubiera enviado tiempos de refrigerio de parte de Dios, de los cielos, y hubiera enviado a su Hijo. ¿A qué? A reinar, a reinar. ¿Cómo hubiera sido eso? Bueno, o sea, estaban viviendo en la época romana, una época de dominio romano, de dominio duro, de dominio duro romano. No solamente habían ocupado Siria en el año 64 a.C. y después a partir del año 63 a.C. ocuparon toda Judea, ¿no? Los romanos. Pompeyo, ¿no? Concretamente. O sea, ya desde entonces estaban teniendo una ocupación romana muy importante. Si se hubieran arrepentido los judíos por la predicación de Pedro, el Señor hubiera enviado, Dios Padre hubiera enviado al Señor Jesús. ¿A qué? A reinar, a establecer su reino milenario. ¿Pero lo hubiera enviado inmediatamente? No. Lo que hubiera ocurrido que en aquella época en la cual ya existía, ya se manifestaba el Imperio Romano, la bestia, ya se manifestaba, lo que hubiera ocurrido es que se hubiera cumplido la semana 70. Si se hubieran arrepentido los judíos, en ese momento, en la predicación de Pedro, allí se hubiera cumplido la semana 70, o mejor dicho, hubiera comenzado la semana 70, con 7 años de gran tribulación. ¿Qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que se hubiera desatado todavía más en esos tiempos, se hubiera desatado una persecución importante contra los judíos. Mucho más importante, es decir, la que esperamos que ocurra en la gran tribulación. Fueron épocas de tribulación, aquellas épocas. Ellos, para poder expresar la palabra, Pablo, para poder expresar la palabra, padecieron mucho. Pero lo que es cierto es que la tribulación que nosotros esperamos, no es que esperemos nosotros seremos arrebatados, la iglesia, antes de esto, pero la tribulación que esperan los santos de Israel, porque no olvidemos una cosa, cuando la iglesia sea arrebatada, si nos damos cuenta, la iglesia no se tiene en cuenta en absoluto ya, a partir del final del capítulo 3. Al principio del capítulo 4 se dice, sube acá y te mostraré, sube acá, fuera, con voz de trompeta además. La iglesia es arrebatada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que la iglesia deja de ser. Es decir, todo lo que había acontecido, todos aquellos ángeles, todo aquel candelero que hemos visto en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, queda quitado de en medio. Por lo tanto, la iglesia no es nada. ¿Y qué es lo que se manifestará? Pues que el Señor, a partir de la iglesia es quitada, vuelve a escogerse un pueblo para sí, un remanente para sí. ¿De entre quién? Está muy claro. De entre el pueblo judío.
de entre el pueblo judío. Lo veremos en el capítulo 7 también, ¿no? Todo esto, ¿no? Se escoge un remanente del pueblo judío. A partir de entonces habrán unos santos, porque hay un remanente, unos santos y que harán predicaciones, que predicarán. Eso sí, predicarán el Evangelio del Reino, ¿no? Que viene el Señor, ¿no? Entonces es cuando se desatará una tribulación, como dice el Señor Jesús en Mateo 24 y 25, como nunca había habido.